Bien, la clase anterior habíamos visto cómo aplicar las tres leyes del movimiento de Newton a problemas de la física. Vamos a ver, para empezar con la clase, que es usando cuerdas. Ahora, vamos a llamar con el nombre de tensión. La tensión va a ser la fuerza ejercida por una cuerda sobre un objeto. Eh, La tensión, por lo tanto, se va a medir en newtons porque la tensión es un tipo de fuerza. Cuando una cuerda ejerce una fuerza contra un objeto, esa fuerza solamente puede ser de tiro, o sea, solamente sirve para jalar. Una cuerda no sirve para empujar, por ejemplo. Y al trabajar en problemas donde aparecen cuerdas, es muy importante definir algunas propiedades importantes que deben tener las cuerdas que usaremos en nuestros ejercicios. Las cuerdas van a ser cuerdas ideales. Y las cuerdas ideales no tienen masa, ¿verdad? Una cuerda real sí tiene masa, como cualquier cosa, ¿verdad? Pero vamos a ignorar en nuestros problemas el peso de las cuerdas para no complicar demasiado nuestros problemas de física. Las cuerdas ideales no se estiran ni se encogen. Es decir, no tienen propiedades elásticas, sino que mantienen sus largos constantes todo el tiempo. Y además, las cuerdas distribuyen de manera equitativa la tensión a lo largo de su tamaño o de su largo. Supongamos, por ejemplo, yo estoy haciendo un problema en, en el que tengo colgado de un techo eh, dos cuerdas de la siguiente forma. Va a haber una cuerda aquí, va a haber otra cuerda acá, y las dos cuerdas se van a unir formando un nudo, y entre las dos van a juntarse con otra cuerda, y, y esa cuerda va a sostener un objeto con una masa de 2 kilogramos. Pero para hacer el problema interesante, vamos a decir que aquí se forma un ángulo de 20 grados y aquí se forma un ángulo de 30. A esta cuerda la voy a llamar la cuerda 1. A esta la voy a llamar la cuerda 2. Y a esta la voy a llamar la cuerda 3. Pues en este problema, lo que vamos a hacer es averiguar el valor de la tensión de cada una de las cuerdas. Averiguar la tensión sobre cada una de las cuerdas. Asumiendo, por supuesto, que las cuerdas son ideales, es decir, que las cuerdas cumplen con las características que di al principio. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a hacer de primero dos diagramas de cuerpo libre. Dos diagramas de cuerpo libre. Uno de los diagramas va a ser sobre la caja que está siendo levantada por la cuerda. Y el otro diagrama va a ser sobre el nudo, donde se juntan las tres cuerdas. Creo que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó?
Sí, yo creo porque es que una de las características de las cuerdas ideales es que no tienen masa. Eso no tiene mucho Si sentido. la, no, o sea, las cuerdas tienen masa, claramente, pero vamos a Obvio. suponer que no las tienen. Porque si tuvieran masa, entonces nosotros tendríamos que meter dentro del problema el peso de las cuerdas, ¿verdad? Ujú. No lo voy a hacer. Ah, ok, ok. ¿Está? Eso es lo que quiero decir con eso. Así tienen masa, ¿verdad? Pero cuando digo que son ideales, lo que quiero decir es que las cuerdas son tan ligeras o son por lo menos tan ligeras comparadas con los demás cuerpos que yo puedo perfectamente despreciar la masa de X para simplificar el análisis. Entonces, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre para la masa, es decir, para lo que está dentro de la cajita verde. Si yo hago entonces mi diagrama de cuerpo libre, aquí, ¿verdad? Y dibujo la cajita con una masa de 2 kilogramos, entonces tengo que identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa caja. Una fuerza que siempre está actuando es el peso, ¿verdad? Y el peso apunta verticalmente hacia abajo. Y otra fuerza que siempre, bueno, que siempre no, que en este caso está actuando es la tensión que experimenta la caja debido a la presencia de la cuerda número 3. Entonces, la caja va a sentir una tensión hacia arriba. A esa tensión la voy a llamar entonces la tensión T3. Y por lo tanto voy a incluirla, ¿verdad? Dentro del diagrama del cuerpo libre. La tensión T3. Ahí tenemos entonces el peso de la caja y la tensión T3. La caja no está haciendo contacto con la cuerda 1 ni con la cuerda 2. No hacen contacto directo. Por lo tanto, la caja no experimenta dentro de su análisis la tensión T1 ni la tensión T3. Ahí tendríamos entonces que incluir también, por un motivo de formalidad, los diagramas, los ejes de coordenadas. Tengo entonces el eje X y tengo entonces el eje Y. También vamos a hacer un diagrama para el nudo. Ahora, el nudo no es realmente un cuerpo como tal, pero sí es un punto importante porque ahí es donde confluyen las tres cuerdas. Tengo la cuerda 3, tengo la cuerda 1 y tengo la cuerda 2. Ahora, aquí va a ser muy importante recordar una de las propiedades de las cuerdas, y es que las cuerdas distribuyen de manera equitativa la tensión que experimentan a lo largo de su tamaño. Entonces, la cuerda 3 va a tener la propiedad de que ejerce la misma tensión pero hacia abajo cuando la estamos midiendo con respecto al nudo. ¿Verdad? Vean qué interesante. La cuerda jala con una tensión T3 hacia abajo al nudo, pero también jala con una tensión T3 a la masa hacia arriba. Podemos pensar que la dirección de la tensión se invierte dependiendo de dónde la estamos midiendo por una cuestión de tercera ley de Newton. Es decir, que la tensión apunta hacia direcciones diferentes dependiendo de dónde se mide. Entonces, el nudo va a sentir una fuerza que lo tira hacia abajo y que es igual a T3. La misma T3 que sentía la masa. Pero aparte, el nudo también siente una tensión producida por la cuerda 2 y por la cuerda 1. Entonces voy a llamar a esta, voy a llamar la tensión T2 y a esta la voy a llamar la tensión T1, donde T2 y T1 son fuerzas que deben tener alguna componente en X y alguna componente en Y. Y para este problema va a ser muy importante poder separarlo por componentes. Entonces,
Voy a dibujar un sistema de coordenadas, aquí también, el eje Y y el eje X. Y viendo el dibujo, yo puedo, yo puedo notar que si este ángulo mide 20 grados, entonces por semejanza de ángulos, ¿verdad? Este ángulo de acá también debe medir 20 grados. Lo mismo ocurre para este ángulo de 30. Si este ángulo que mide con respecto al techo mide 30 grados, entonces aquí también debo tener unos 30 grados de ángulo. Y bueno, la tensión T3 obviamente apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, yo debo aplicar ahora la segunda ley de Newton tanto al diagrama de la caja como al diagrama del nudo. Voy a empezar a partir del diagrama de la caja porque es el más sencillo, pues tiene nada más dos fuerzas y de las cuales yo ya conozco una. Ya sé qué valor tiene el peso porque conozco la masa. Lo que no conozco es el valor de la tensión T3. Entonces, para la caja, voy a aplicar la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Cuando yo planteo esta ecuación tomando las componentes en el eje X, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque la caja, como ustedes pueden ver en este diagrama, no experimenta ninguna fuerza ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, esta sumatoria de fuerzas va a ser idénticamente igual a cero, porque no hay ninguna fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, cero es igual a la masa por la aceleración en X, y como la masa de la caja no es cero, esto quiere decir de un solo que la aceleración en X es igual a cero, lo cual no nos debería sorprender porque al fin y al cabo la caja no se está moviendo, ¿verdad? La caja no se mueve en el eje X y por lo tanto tiene una aceleración en X igual a cero. También hago entonces la sumatoria de fuerzas, pero para el eje Y. Esta sumatoria de fuerzas no es trivial, porque sí hay, como pueden ver en el diagrama, por lo menos dos fuerzas que actúan sobre la caja. De paso, es muy importante notar que en este problema no hay fuerzas normales, porque la normal aparece solamente cuando tenemos dos superficies en contacto y la caja no está tocando ninguna superficie. Lo que está tocando es solamente la cuerda T3 que ejerce una tensión T3. La tensión T3 apunta verticalmente hacia arriba, mientras que el peso apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que la componente en Y de la tensión T3 es positiva, porque va para arriba, mientras que la componente en Y del peso es negativa porque va para abajo. Así que eso tiene mucha importancia a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces, hay que ponerla como la tensión T3 menos el peso es igual al lado derecho de la ecuación que dice masa por aceleración en Y. Pues esa sería la forma de armar nuestra ecuación para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La tensión de la cuerda menos el peso es igual a la masa por la aceleración de la caja. Que en este problema, nosotros esperamos que la caja esté quieta, esté en reposo. Eso nos quiere decir entonces que la aceleración de la caja va a tener que ser igual a cero, porque la caja no se está moviendo. Así que esta aceleración en Y va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque la caja no se mueve. Y así podemos decir entonces que la tensión T3
menos el peso es igual a 0 y por lo tanto la tensión T3 va a ser, de hecho, igual al peso. T3 es igual a masa por gravedad. La masa es de 2 kilogramos. Pongámosle 3 cifras. 9,80. Y eso da 19,6. Sí, 19,6 newtons. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Que la tensión T3 sea igual al peso, porque al fin y al cabo, T3 es la fuerza que impide que la caja baje. Por lo tanto, tiene que compensar al peso para lograr hacer que la caja se mantenga inmóvil a una altura constante, que no esté acelerando. Entonces, ya tenemos el valor de una de las tensiones. Nos falta calcular la tensión T1 y la tensión T2. Y para hacer eso, vamos a utilizar entonces el diagrama de cuerpo libre del nudo. ¿Ok? Entonces, ahora, para la siguiente diapositiva, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero para el nudo. Para el nudo, entonces yo tendría que hacer aquí una sumatoria de fuerzas y debo igualarla a la masa del nudo por la aceleración del nudo. Ahí tengo el cuidado de ponerle a la masa y a la aceleración un índice n para recordarme que estoy hablando acerca de la masa del nudo y de la aceleración del nudo. Pero bueno, el nudo es solamente el punto donde las tres cuerdas se unen. Si yo me mantengo firme, digamos, en mi suposición de que el nudo es efectivamente un objeto sin masa, pues al fin y al cabo el nudo está hecho de cuerda y la cuerda no tiene masa por el hecho de que es una cuerda ideal. Entonces, esto yo tendría que igualarlo a 0, ¿verdad? Tanto debido al hecho de que la masa del nudo es 0, como también debido al hecho de que la aceleración del nudo también tiene que ser igual a 0, porque el nudo está ahí quieto en reposo, no está moviendo, ¿verdad? Para que todo este arreglo esté en reposo, es necesario entonces exigir que la masa y la aceleración del nudo sean iguales a 0. Y entonces, esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en X como en Y. Así que yo digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero vean esto, la tensión T1 y la tensión T2 son fuerzas que están dirigidas hacia direcciones diagonales. Es necesario, entonces, encontrar las componentes de estas fuerzas antes de plantear las ecuaciones de segunda ley. Y entonces, para hacer eso, yo voy a encontrar alguna expresión algebraica que me permita tomar la componente en X y la componente en Y de la tensión T1 y T3. Así, lo que yo voy a hacer es tomar entonces esta, esta flecha, ¿verdad? Y descomponerla en, bueno, aquí, T2, lo descompongo entonces en T2X y T2Y, mientras que T1 lo descompongo en T1X y en T1Y. T2X, T2Y, T1X, T1Y. Y para poder encontrar una expresión algebraica de estas tensiones, yo debo utilizar trigonometría. Observen una cosa, yo no estoy calculando las componentes. No las puedo calcular numéricamente porque no tengo la magnitud de las tensiones, pero lo que sí puedo hacer es encontrar alguna fórmula algebraica para representar las tensiones en términos del ángulo y en términos de la magnitud algebraica de estas tensiones. Así pues,
Yo podría decir que la componente T2X es igual a la magnitud de la tensión T2 multiplicada por el coseno de 30. Mientras que la componente en Y de T2, que voy a llamar T2Y, va a ser igual a la magnitud de T2 por el seno de 30. Por otro lado, la tensión T1 también la tengo que descomponer en sus componentes X y Y. T1X podríamos decir que es igual a la magnitud de T1 por el coseno de 20. Pero habría que tener cuidado porque T1 está apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. La izquierda es la dirección negativa del eje X en la convención que estamos siguiendo. Entonces, aquí yo le tengo que poner un menos, ¿verdad? Para recordarme que la componente en X de T1 va para la izquierda. Y también tengo la componente T1Y. T1Y sería entonces igual a la magnitud de T1 por el seno de 20 grados. A T1Y no le tengo que poner un menos porque T1 apunta hacia arriba. Es decir, apunta hacia la dirección positiva del eje Y. En el caso de T3 es trivial, ¿verdad? Yo podría decir que T3X no existe o es igual a 0 porque T3 es una fuerza que está dirigida completamente hacia abajo. Y entonces T3Y es igual a menos T3 porque va para abajo, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, yo tengo una lista de las componentes, tengo una lista de formas algebraicas de representar cada componente. Entonces, cuando yo llego acá y entonces planteo la condición de que la suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0, yo debo decir entonces que T1X más T2X más T3X es igual a 0. Y por otro lado, cuando yo tomo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, debo decir entonces que T1Y más T2Y más T3Y es igual a 0. Y a partir de acá, yo voy a tomar cada una de las formas de Tx y Ty que encontré antes. T1x es menos T1 por el coseno de 20. T2x es T2 por el coseno de 30. Y T3x es igual a 0. Así que yo pongo aquí menos T1 por el coseno de 20 más T2 por el coseno de 30 más 0. ¿Ya? Este T3x es 0. Entonces, todo esto sumado nos da igual a 0. Y por otro lado, tomo las formas de T, y que he encontrado. T1y es T1 por el seno de 20. T2y es T2 por el seno de 30. Y T3y es menos T3. Así que yo digo T1 por el seno de 20 más T2 por el seno de 30 menos T3. Voy a borrar el T3 menos T3 es igual a 0. Así, yo me quedo con dos ecuaciones que puedo utilizar para despejar las variables que no conozco. No conozco T1, pero sé que T1 aparece aquí y aparece acá. Y tampoco conozco T2. T2 aparece acá y aparece acá. A T3 sí la conozco, porque habíamos encontrado que T3 era justamente igual a 19,6 newtons. Número por aquí, T3 es igual a 19,6 newtons. Así que esto es un sistema de ecuaciones. Tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 2 y puedo usar las dos ecuaciones simultáneamente para encontrar el valor de las tensiones que no conozco, ¿verdad? Entonces,
Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, existen muchos procedimientos matemáticos que se pueden seguir para resolver esto. Si ustedes ya llevaron, por ejemplo, el curso de álgebra lineal, sabrán que pueden utilizar el algoritmo de Gauss-Jordan para poder encontrar las tensiones que nos faltan. Si no han llevado álgebra lineal, no importa, esto se puede hacer a mano fácilmente. Una forma muy sencilla de hacerlo es primero despejando una de las variables y sustituyéndola en términos de la otra. Si yo observo mis dos ecuaciones, me doy cuenta que de las dos, la ecuación que es más sencilla es la ecuación 1, porque tiene nada más dos términos, mientras que la ecuación 2 tiene tres términos. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es, por ejemplo, sustituir T1 en términos de T2 usando la ecuación 1. Así entonces yo agarro la ecuación 1 y digo, menos T1 por el seno de 20 más T2 por el seno de 30 es igual a 0. Y despejo, vamos a despejar T1. T1 por el seno de 20 es igual a T2 por el seno de 30. Y entonces tengo que T1 es igual a T2 por el seno de 30 entre el seno de 20. Y así he sustituido o he representado T1 en términos de los ángulos que ya conocemos y en términos de la variable T2 que aún no conocemos. Puedo sustituir entonces esto en la ecuación 2, ¿verdad? La ecuación 2 dice T. Ay, no, perdón. Es coseno, profe. Perdón. Toda la razón, me he equivocado. Esto lo cambiamos, esto lo cambiamos, esto lo cambiamos. Es coseno, ¿verdad? Cos, 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 cos. Ok. La ecuación 2 dice T1 por el seno de 20 más T2 por el seno de 30 menos T3 igual a 0. Lo que hago entonces es cambiar este T1 por esto, ¿verdad? Y tengo entonces esto que es T2 por el coseno de 30 entre el coseno de 20 por el seno de 20 más T2 por el seno de 30 menos T3 igual a 0. Y lo que hago entonces va a ser despejar T2 en términos de T3 y todos los ángulos. Lo que yo podría hacer aquí es primero intentar factorizar el T2 y mandar a T3, que no depende de T2, al lado derecho de la ecuación. Así pues, tendría T2 por el coseno de 30 entre el coseno de 20 por el seno de 20 más el seno de 30, cierro paréntesis, igual a T3. Y como T2 está multiplicando todo este factor, simplemente lo mando a dividir. Y ya con eso entonces he despejado T2 en términos de variables que sí conozco. Puedo decir entonces que T2 es igual a T3 entre todo esto, ¿verdad? Coseno de 30 entre coseno de 20 por el seno de 20 más el seno de 30 y entonces recordando, ¿verdad? Recordando que T3
es 19,6 newtons, puedo calcular T2 numéricamente. T2 es igual entonces a 19,6 entre coseno de 30 entre coseno de 20 por el seno de 30 más, perdón, por el seno de 20 más el seno de 30 es igual a 24. Déjenme ver una cosa nada más. Déjenme revisar nada más que lo que estoy poniendo está bien. Sí, parece que está bien. Entonces, todo esto nos da 24,0 newtons. Ahí tengo T2. Y luego para encontrar T1, simplemente me devuelvo a esta ecuación, ¿verdad? Porque ya conozco T2. Pues puedo decir que T1 es igual a T2 por el coseno de 30 entre el coseno de 20. Y decir que es 24 newtons por el coseno de 30 entre el coseno de 20. Y sería igual a 22,1 newtons. Decimos entonces que T3 es 19,6 newtons, T2 es 24 newtons y T1 es 22,1 newtons. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿de dónde era que había salido el T3? T3 es la tensión que sostiene la cuerda vertical, ¿verdad? Es la cuerda que está entre el nudo y el bloque. Profe, una pregunta. ¿Habría algún problema si nosotros lo sacamos con la calculadora? Si ustedes lo sacan con la calculadora y lo hacen mal, entonces no podremos saber, los profesores que revisamos, qué fue lo que hicieron mal. Por lo tanto, si ustedes lo hacen mal, entonces el profesor que lo revise perfectamente puede bajarle todos los puntos de esta parte. Si ustedes lo hacen a mano y lo hacen mal, no van a hacer todo mal. Y entonces el profesor puede que le quiera dar algunos puntos de los que falló. Si lo hace con la calculadora o si lo hace a mano y lo hacen bien, le dan todos los puntos. Entonces, a mi parecer, es una mejor apuesta hacer este cálculo a mano para poder entonces al menos recibir puntos por el procedimiento, ¿verdad? Si lo hacemos con la calculadora, nos estamos exponiendo a la posibilidad de que cometamos un error y entonces el profesor o la profesora que revise va a poder bajar los puntos de esa parte. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Profe, ¿Sí? bueno, es que un momento a mí se me fue el internet. La parte de las sumatorias del nudo, porque es que la masa y la aceleración no me enteras. Bueno, la aceleración tiene sentido, pero la masa, ¿por qué? Porque es la masa del nudo. El nudo es el punto donde las tres cuerdas se unen. Y como el nudo está hecho de cuerda, entonces tiene masa igual 0 porque la masa de la cuerda es despreciable. Polvo.
por su posición, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, muy bien. Profe, ¿Sí? un caso así hipotético, ¿qué pasa si los ángulos son iguales? Como formando un triángulo equilátero, creo. Sí, bueno. ¿Será que las fuerzas de T1 y T2 son iguales o no? Sí, por simetría serían iguales, ¿verdad? Aunque si fueran iguales, usted igual puede hacer este procedimiento tal y como lo hice yo, nada más que cambiando los ángulos por los ángulos que son, y le va a dar, ¿verdad? Le va a dar igual. Ok, ok. Bueno, perfecto. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a ver un tema que nos falta todavía de este capítulo que es muy extenso, que es el de fuerzas de fricción. La fricción es un fenómeno que a primera instancia puede parecer muy difícil de representar. Si ustedes se imaginan que la fuerza de fricción es la fuerza que aparece debido al contacto entre dos superficies, por ejemplo, entre una caja y un piso, ¿verdad? Un suelo, ustedes pueden hacer un zoom, ¿verdad? A lo que está aquí, y entonces en el zoom se dan cuenta que las dos superficies que están en contacto realmente no son tan lisas, ¿verdad? O sea, realmente en la vida real las cosas no son lisas, sino que tienen irregularidades. El piso va a ser así y la caja que está encima va a ser así también. Y entonces cuando la superficie de la caja se desliza sobre la superficie del suelo, pues van a haber fuerzas de rozamiento, ¿verdad? Debido al contacto que hay entre las irregularidades. Y eso va a dificultar mucho el movimiento de la caja. Uno puede siempre imaginarse el caso ideal en el que las superficies son perfectamente lisas y la fricción se puede ignorar, pero nosotros tenemos que considerar el caso en que hay fricción. Entonces, debido a que es físicamente y prácticamente imposible, ¿verdad?, de tener en cuenta todas y cada una de las irregularidades que hay entre las dos superficies, existe una fórmula simplificada, o sea, que es un modelo bastante simplificado de la fuerza de fricción. Dice lo siguiente: la fuerza de fricción se puede dividir en dos categorías distintas. Por un lado, está la fricción estática, y por otro lado está la fricción cinética. La fricción estática es la fuerza de fricción que ocurre entre dos superficies que no se deslizan entre sí. Mientras que la fricción cinética ocurre entre dos superficies que sí se deslizan entre sí. O sea, por ejemplo, si ustedes un día tienen que mover un mueble muy pesado de madera y ustedes lo empujan, ¿verdad? Y a pesar de todas las fuerzas que ustedes hacen para empujarlo, el mueble no se mueve porque la fuerza que está impidiendo que se mueva es la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción estática lo que hace es dificultar el deslizamiento que existe entre la superficie del suelo y el mueble. En cambio, si el mueble sí se empieza a mover, puede ser que a pesar de eso siga existiendo una fuerza de fricción cinética residual que nos va a dificultar el movimiento de la caja a pesar de que la caja ya se empezó a mover, o el mueble. Ahora, cuando uno habla de fricción estática, uno se puede llevar la noción o la idea de que la fuerza de fricción estática implica que no hay movimiento, pero en realidad puede haber movimiento y aún así
haber fricción estática. Por ejemplo, cuando una persona está caminando, al caminar, ¿verdad? Al caminar, nosotros usamos la fuerza de fricción estática para impulsarnos sobre el suelo. Puede parecer irónico que para movernos tengamos que usar la fuerza de fricción estática, pero si ustedes lo piensan, tiene mucho sentido. Porque cuando ustedes caminan, durante el instante de tiempo en el que sus pies tocan el suelo, ¿verdad? Se supone que la planta del pie o la suela del zapato no se debe deslizar con respecto a la superficie del suelo, sino que la planta del pie tiene que ponerse firmemente sobre la superficie del suelo. Si no hay deslizamiento, podemos caminar perfectamente. Si hubiera deslizamiento entre el pie y el suelo, nos estaríamos resbalando, ¿verdad? Y obviamente cuesta mucho caminar así. Si hay deslizamiento, entonces, irónicamente, lo que ocurre es que hay fricción cinética, ¿verdad? Porque la fricción cinética aparece cuando hay deslizamiento relativo entre la superficie del pie y la superficie del piso. De la misma forma, cuando un carro o un vehículo con ruedas está andando en la calle, ¿verdad? Se supone que entre los neumáticos del carro y la superficie de la calle no tiene que haber fricción cinética, sino estática, porque se supone que en el instante de tiempo en el que el neumático toca el suelo, ¿verdad? Este punto del neumático que toca el suelo no se desliza ni hacia adelante ni hacia atrás. El carro puede avanzar precisamente porque el neumático rueda sobre el suelo. Es decir, se mueve gracias a la fuerza de fricción estática. Por el contrario, cuando nosotros manejamos en días en que ha llovido mucho o días en que la carretera está resbalosa, el neumático resbala o derrapa y eso es peligroso, ¿verdad? Y precisamente el neumático resbala porque hay fricción cinética. Entonces, en el caso de los vehículos, lo ideal es evitar a toda costa la fricción cinética porque la fricción cinética puede, ¿verdad?, conducir a derrapes y accidentes. Para que un carro pueda caminar en la calle, irónicamente, lo que requiere es fricción estática, para que no haya deslizamiento relativo entre la carretera y entre la superficie del neumático. Ahora, cada una de estas fuerzas se describe mediante una fórmula diferente. Vamos a considerar primero la fricción estática. Y ahora, una cosa muy importante de la fricción estática es que la fricción estática aparece solamente cuando hay una fuerza aplicada sobre el objeto que está en reposo, precisamente. Aparece solamente cuando hay una fuerza externa aplicada sobre el objeto. Por ejemplo, yo podría considerar el caso en el que yo tengo una superficie plana, tengo una caja y tengo también una persona que está empujando la caja hacia adelante. Esta persona empuja la caja hacia adelante aplicándole una fuerza F1. Pero a pesar de eso, la caja no se mueve, ¿verdad? La caja no cede a la persona debido a la fuerza de fricción
estática. Entonces, esa fuerza de fricción estática se manifiesta como una fuerza que se opone al movimiento o se opone a la fuerza que le aplica la persona. Vamos a denotar a esa fuerza como una fuerza F minúscula S, donde F minúscula S significa fuerza de fricción estática. Porque en inglés la palabra estática se escribe static con una S, entonces la S en física se utiliza como un índice para representar fuerza de fricción estática. Entonces, ¿qué valor tiene la fuerza de fricción estática? Bueno, aplicando la segunda ley de Newton, si nosotros asumimos que la caja tiene una masa m, entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja en el eje X. Y entonces, si la caja está verdaderamente en reposo, la aceleración en X tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y por lo tanto, la fuerza aplicada, F1, ¿verdad? Menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada. La fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada precisamente para garantizar que el objeto no se va a empezar a mover. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, eso es en caso de, digamos, que no se pueda mover la caja. Es Así que es. se me fue un poco el internet. Bueno, gracias. ¿Ok? Bueno, son las 3:50, como acostumbramos a hacer. Demos un receso de 10 minutos y volvemos a las 4, bueno, a las 4:01, para que sea justo. Nos vemos. Ahora, eventualmente, si la persona empuja con la suficiente fuerza, eventualmente va a llegar a mover la caja. Entonces, eso quiere decir que hay un límite en cuanto a la fuerza de fricción estática máxima que puede sostener la caja antes de empezar a moverse. La caja, como sabemos, también va a experimentar el peso que siente ella hacia abajo y va a experimentar también una fuerza vertical hacia arriba, llamada entonces la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal. Entonces, hay una fórmula que dice que la fuerza de fricción estática que soporta la caja siempre va a ser igual o menor que un coeficiente mu sub s, que ya vamos a explicar qué es, por la normal, donde mu sub s, mu es la misma letra griega que usamos para representar el prefijo micro. Mu sub s se llama el coeficiente de fricción estático. Es una cantidad que no tiene unidades de medir, o sea, que es una cantidad adimensional, es un número, ¿verdad? Un número puro. Normalmente, mu sub s es un número que es mayor a 0 y menor o igual que 1. Aunque en algunos casos específicos puede inclusive ser mayor que 1. Y el coeficiente de fricción estático, entonces, es una medida de qué tanto se resiste la caja a empezar a moverse. N, perdón, es la fuerza normal,
Vamos a ponerlo como Fn. Entonces, el coeficiente mu sub s es una cantidad que se determina experimentalmente a partir de las propiedades físicas de las dos sustancias que están en contacto. Por lo general, es una cantidad que se puede tabular. Eso quiere decir que ustedes pueden, por ejemplo, medir el coeficiente de fricción estático que hay entre una superficie de madera y otra de cemento, por ejemplo, y ese coeficiente va a ser, en teoría, válido siempre para cualquier par de superficies en contacto en la que una sea de madera y la otra sea de cemento, ¿verdad? O pueden buscar, por ejemplo, el coeficiente que hay entre vidrio y el metal, o entre el concreto y el material del neumático, etc. Esta fórmula a veces es un poco engañosa, porque lo que hace es hacernos creer que la fuerza de fricción es igual a mu s por n, o a mu s por la fuerza normal, pero en realidad no es así. La fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, cualquiera que sea el valor que ésta tenga. Lo que esta fórmula quiere decir es que el valor más grande que puede soportar la fuerza de fricción estática es mu s por la fuerza normal. Si la fuerza que yo aplico fuera mayor a mu s por la fuerza normal, entonces la caja se va a empezar a mover. En cambio, si la fuerza que yo aplico es menor que mu s por la fuerza normal, entonces la caja no se mueve. O sea, esto es un límite, ¿verdad? Pero en una situación real, la fuerza de fricción estática es siempre igual a la fuerza aplicada. ¿Okay? Por otro lado, nosotros tenemos fricción cinética cuando existe un movimiento relativo entre las superficies de contacto. Entonces, si yo tengo la caja con una masa m y la persona ya logró empezar a moverla, ¿verdad? Entonces, la caja se va a mover con una aceleración y una velocidad hacia adelante, ¿verdad? La persona puede entonces estar aplicando una fuerza F1, pero cuando la fricción se vuelve estática, se vuelve cinética, entonces la fuerza de fricción la vamos a denotar como Fk. La K, porque en el idioma inglés la palabra cinético se dice kinetic con la letra K. Por convención la K significa cinético entonces. Y la fuerza de fricción cinética no depende de la fuerza aplicada, sino que se calcula tomando el valor de la fuerza normal que actúa sobre la caja. Vamos a decir que la fuerza de fricción cinética es igual a un coeficiente mu sub k multiplicado por la fuerza normal, donde mu sub k se llama entonces el coeficiente de fricción cinético. Al igual que el coeficiente de fricción estática, el coeficiente de fricción cinético es un número sin unidades. Generalmente es mayor a 0 y menor a 1. Pero más importante aún es que para cualquier par de superficies, el coeficiente de fricción cinético siempre es igual o menor que el coeficiente de fricción estática. Lo cual es muy significativo, porque lo que esto quiere decir entonces es que es más difícil empezar a mover un objeto que mantenerlo en movimiento. ¿Verdad? O sea, es más difícil
vencer la fuerza de fricción estática que puede haber entre el objeto y el suelo que seguir manteniendo una fuerza constante para mantenerlo en movimiento una vez que ya se haya empezado a mover. Y eso se debe a que el coeficiente de fricción cinético es menor al coeficiente de fricción estático. Así pues, en este caso, si yo aplico la segunda ley de Newton a esta caja, yo tengo entonces que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y las fuerzas que actúan en el eje X son entonces la fuerza aplicada, F1, menos la fuerza de fricción, Fk, y es igual a la masa por la aceleración en X. En este problema, yo no debería descartar de un solo, ¿verdad?, la aceleración en X, porque es posible que esta caja sí esté acelerando, debido a que hay fricción cinética entre las superficies. Y Fk es igual al coeficiente de fricción estático, perdón, es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces, decimos que F1 menos μk por la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta. Y Fn es igual al peso, ahí en ese ejemplo. Fn es la normal. La normal no siempre es igual al peso. Ah, sí, pero en ese ejemplo que son contrarios totalmente. En este ejemplo, sí. Así es. Ok. Los coeficientes de fricción estáticos se pueden medir experimentalmente utilizando un aparato que es un plano inclinado. Considere el siguiente plano inclinado. Entonces, supongan que tenemos una superficie horizontal y tenemos una superficie inclinada que hace contacto con la superficie horizontal. Y ustedes tienen la capacidad de levantar la superficie, de manera que el ángulo zeta, puede variar, ¿verdad?, dependiendo de cómo la levantemos. Imaginémonos que ponemos sobre este plano inclinado una caja. Entonces, si el plano está lo suficientemente inclinado, la caja va a empezar a deslizar sobre la superficie. Digamos que la caja tiene una masa m. Y vamos a suponer que entre la superficie de la caja y el plano existe una fuerza de fricción, donde el coeficiente μk va a ser igual a 0.4 y el coeficiente μs va a ser igual a 0.6. Y entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Si ustedes empiezan con el plano completamente horizontal y lo van levantando poco a poco, entonces, ¿con qué ángulo la caja va a empezar a deslizarse? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que voy a hacer es la siguiente. Una vez que la caja se empezó a deslizar, ¿con qué aceleración va a descender? Pongámosle a esto la pregunta A y a esto pongámosle la pregunta B. La Z.
Pues vamos a hacer primero la parte A. Y de paso, vamos a ver entonces cómo se resuelve un problema de plano inclinado. Cuando nosotros tenemos un plano inclinado, lo más práctico es cambiar la dirección de los ejes de referencia. Recuerden que los ejes de referencia son justamente eso, son una medida de referencia que nosotros escogemos a conveniencia. Para un plano inclinado, yo puedo definir el eje X paralelo a la superficie del plano y el eje Y lo puedo definir perpendicular a la superficie del plano. En ese caso, entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque ahora el eje X no es horizontal y el eje Y no es vertical. ¿Ok? Y vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja en este sistema de coordenadas. Para empezar, el peso siempre está presente. El peso apunta verticalmente hacia abajo, sin importar de qué manera decidimos nosotros llamar al eje Y. Vamos entonces a indicar con esta flecha la dirección del peso. MG. ¿Ok? Vean que ahora el peso, como no es completamente paralelo al eje Y, va a tener entonces una componente en el eje X y va a tener también una componente en el eje Y. También, como hay contacto entre la superficie, el plano y la caja, va a aparecer una fuerza normal. Pero vean, la normal se llama así porque siempre apunta perpendicular a la superficie. En este caso, la dirección normal no es hacia arriba, sino que es perpendicular al plano. La normal vendría a ser entonces una fuerza que es paralela al eje Y, tal y como yo lo acabo de definir. Y además, cuando la caja no se ha empezado a deslizar, va a aparecer una fuerza de fricción que se va a oponer al deslizamiento de la caja. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza de fricción estática que va a empujar a la caja hacia arriba sobre el plano, ¿verdad? Y entonces el equilibrio de estas tres fuerzas va a garantizar que la caja no se vaya a caer. Ahora, yo debo hacer para esta caja una sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. La fuerza normal es paralela al eje Y. La fuerza de fricción es paralela a la dirección negativa del eje X, pero el peso no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Entonces, tengo que sacar las componentes del peso. Vean que el peso forma un triángulo rectángulo con el eje X aquí y aquí también forma un triángulo rectángulo. Si yo quisiera darle un sentido geométrico a las componentes del peso, yo podría imaginarme, por ejemplo, que esta flecha es la componente en Y y esta flecha es la componente en X. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a esto, vamos a llamarlo MG en y a esto lo voy a llamar MG en X. Forma un ángulo 90 grados. Y ustedes pueden comprobar aplicando geometría, ¿verdad? Que si todo esto que está al lado derecho es un triángulo, entonces este ángulo mide 90 grados menos zeta. Y por lo tanto, este lado de acá mide zeta. Este ángulo mide zeta. Zeta vendría a ser adyacente al eje Y y vendría a ser opuesto al eje X.
Así que podemos decir que la componente mgy es igual a menos mg por el coseno de zeta. Porque va hacia abajo en el eje y, ¿verdad? Mientras que mgx sería mg por el seno de zeta positivo, porque va hacia el lado derecho del eje x. Y entonces planteamos ahora sí la segunda ley de Newton para la caja. Voy a plantearla de primero en el eje y, ¿verdad? Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en el eje y es igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja en el eje y. La sumatoria de fuerzas incluye entonces a la fuerza normal que apunta en la misma dirección que el eje y positivo y debe incluir también la componente en y del peso. No incluye a la fuerza de fricción porque la fuerza de fricción se está tomando como paralela al eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas vendría a ser así. La fuerza normal menos mg coseno de zeta es igual a la masa de la caja por la aceleración en y. En este punto, nosotros podemos hacer la siguiente observación. Como la caja no va a empezar a moverse en el eje y, o sea, la caja no va a brincar sobre el plano, ¿verdad? Solamente se va a deslizar hacia abajo en el plano. Entonces, podemos justificar que esta aceleración en y tiene que ser igual a 0, porque la caja no se va a empezar a mover de repente en el eje y, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que la fuerza normal menos mg coseno de zeta va a ser igual a 0. Y por lo tanto, podemos decir que la fuerza normal va a ser igual a mg coseno de zeta. Este es un caso muy importante en el que la fuerza normal no es completamente igual al peso, ¿verdad? Si fuera igual al peso, tendríamos que decir que la normal es igual a la masa por la gravedad. Pero en este caso, la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de zeta. Entonces, dependiendo de cuál es la inclinación del plano inclinado, va a cambiar la normal. Observen, por ejemplo, que cuando el ángulo que forma el plano inclinado es igual a 0, entonces ya no sería un plano inclinado, sería simplemente una superficie horizontal. En ese caso, al evaluar esta fórmula con un ángulo de 0 grados, nos encontramos que el coseno de 0 es 1, y por lo tanto la normal vendría a ser de vuelta igual al peso, o sea, sería m por g por 1, o sea, sería igual al peso. Pero la normal va a ir disminuyendo conforme el ángulo zeta va creciendo, ¿verdad? Hasta que eventualmente el ángulo zeta alcance una inclinación muy grande, cercana a los 90 grados. Pero en este caso, pues la normal se queda como masa por gravedad por el coseno de zeta. Luego, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y vamos a igualarlo a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en X incluye entonces la componente en X del peso y la fuerza de fricción estática. La componente en X del peso apunta hacia la dirección positiva del eje X. Entonces ponemos más mg seno de zeta menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración en X. Pero como la caja todavía no ha empezado a deslizarse, entonces esta aceleración la tomamos como 0, ¿verdad? Porque todavía no se ha empezado a deslizar. Entonces, decimos que la masa por la gravedad por el seno de zeta menos
la fuerza de fricción es igual a 0 y por lo tanto la fuerza de fricción es igual a la masa por la gravedad por el seno de zeta. Que eso era justamente lo que estaba diciendo hace un rato, ¿verdad? Que la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza aplicada sobre la caja es justamente la componente en X del peso de la caja. Es mg seno de zeta. Entonces, mientras que la caja no se empieza a deslizar, vamos a tener entonces que la fuerza de fricción va a ser igual a mg por el seno de zeta. Pero yo quiero saber exactamente en qué momento la caja va a ceder y va a empezar a bajar. Entonces, tenemos que buscar el caso límite. Recordemos que el caso límite sucede cuando la fuerza de fricción alcanza el valor más grande que puede tener, que es entonces igual a la fuerza de fricción, perdón, es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces, en el límite, en el caso límite, la fuerza de fricción tiene que ser igual a μs por la fuerza normal. Así que tenemos que igualar ambas cantidades, porque las dos son iguales a la fuerza de fricción estática en el caso límite en que la caja se va a empezar a mover. Tenemos entonces que mg seno de zeta es igual a μs por la normal. Y la normal acabamos de encontrar que justamente es igual a mg por el coseno de zeta. Entonces, tenemos que mg por el seno de zeta es igual a μs por mg por el coseno de zeta. Entonces, ya podemos ir viendo de qué manera se puede calcular el ángulo con el que la caja va a empezar a deslizarse. Vean que en esta fórmula, de manera maravillosa, podemos cancelar las masas. Pues lo que eso quiere decir es que el ángulo con el que la caja va a empezar a caer no depende de la masa de la caja. O sea, la caja podría ser grande o podría ser pequeña. No importa. El ángulo con el que empieza a caer no depende de la masa. Y tampoco depende de la gravedad, porque la gravedad se cancela también. Entonces, el ángulo con el que la caja va a empezar a caer tampoco depende ni siquiera de la gravedad, o sea, no depende del planeta donde hagamos el experimento. Funciona igual aquí y en la Luna y en cualquier otro lugar del universo. Lo único que se requiere es que la gravedad sea mayor a 0. Eso es todo. Nos quedamos con que el seno de zeta es igual a μs por el coseno de zeta. Si yo mando el coseno a dividir, entonces tengo que la tangente de zeta es igual a μs. Y por lo tanto, zeta sería igual a la tangente inversa de μs. Es decir, la tangente inversa de 0.6. Y entonces zeta sería igual a 31 grados. Eso quiere decir entonces que cuando el plano inclinado alcanza un ángulo de 31 grados, la caja va a empezar a deslizarse. Vean que muy curiosamente, entonces, la fórmula para determinar con qué ángulo va a empezar a caer depende solo de una cosa. Depende únicamente del valor de μs. ¿Ok? Entonces, cuando yo sé con qué ángulo empieza a bajar un objeto sobre un plano inclinado, yo tengo entonces el valor del coeficiente de fricción estático entre esa superficie y ese objeto. Así es como se determina esto experimentalmente, haciendo un experimento de estos. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Profe, pero entonces ese ángulo, a ver si entendí bien, es la respuesta B, digamos, el ángulo con el que empezaría a descender. Es la respuesta A. ¿Con qué ángulo Ah, empieza? perdón, sí. Sí, ¿verdad? Ok, sí, perdón, me confundí. Ahora vamos con la parte B. La parte B dice, una vez que la caja ya se empezó a deslizar, o sea, una vez que el ángulo llega a valer 31 grados, ¿con qué aceleración va a descender la caja? Ahora, para la parte B, el cambio que tenemos que hacer es reemplazar la fricción estática con la fricción cinética. Entonces, voy a hacer un diagrama que va a ser muy parecido a este. La única diferencia es que voy a cambiar la F de estática con la F cinética. Entonces, para la parte B, tenemos el plano inclinado. Ya sabemos que el ángulo zeta es de 31 grados. Tengo la caja. Tengo el sistema de ejes. El eje X y el eje Y. Tengo el peso. Tengo la normal. Y tengo la fuerza de fricción que ahora es cinética. Le pongo F. Este ángulo sigue siendo zeta, ¿verdad? Entonces, aún así, para este problema, yo tengo que la componente en X del peso, mgx, va a seguir siendo mg por el seno de zeta. Y la componente en Y del peso va a seguir siendo menos mg por el coseno de zeta. Muy bien. Vean que esta parte es muy parecida a la parte anterior. De hecho, cuando yo planteé la sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener exactamente el mismo resultado. Si la caja se empieza a deslizar sobre el plano, puede ser que consiga una aceleración en el eje X, pero definitivamente no va a conseguir una aceleración en el eje Y, porque la caja no se va a mover en este sentido, ¿verdad? O sea, si la caja se mueve, se va a mover solamente hacia esta dirección, o sea, se va a mover paralela al plano. Entonces, esta aceleración tiene que ser igual a 0. Y cuando yo planteo entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tengo que la fuerza normal menos la componente en Y del peso, que es menos mg coseno de zeta, es igual a 0. Y aquí tenemos que la fuerza normal es mg por el coseno de zeta, que es exactamente el mismo resultado que yo obtuve en la parte anterior. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Lo que sí puede cambiar ahora es lo que le va a ocurrir a la caja en el eje X. Si yo planteo la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa por la aceleración en X, debo incluir entonces la componente en X del peso y la fuerza de fricción que ahora es cinética. Entonces pongo mg seno de zeta menos la fricción cinética es igual a la masa por la aceleración en X. Esta aceleración en X es el valor que yo quiero calcular para este problema. ¿Cuánto da? Muy bien. Para hacerlo, requiero una fórmula para la fricción cinética. Y nos recordamos de la parte de teoría que la fricción cinética siempre es igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Es decir, Fk es igual a μk por la fuerza normal.
Así que yo sustituyo FK por esto. Pongo mg seno de zeta menos mu k por la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración en X. Y a su vez, yo sé que la fuerza normal es mg coseno de zeta. Entonces, decimos mg seno de zeta menos mu k por mg coseno de zeta es igual a la masa por la aceleración en X. Si ustedes se fijaron con cuidado, al principio del problema yo nunca di la masa de la caja. Eso es porque la aceleración con la que la caja desciende sobre el plano no depende de la masa, porque la masa se cancela. Ven, aquí, aquí y aquí. Así que la aceleración es igual a g por el seno de zeta menos mu k por g por el coseno de zeta. Podemos factorizarlo para que nos quede más corto. Decimos que la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno de zeta menos mu k por el coseno de zeta. Pues la aceleración es 9,8 metros entre segundo al cuadrado por, abro paréntesis, el seno de 31 grados menos mu k era 0.4, entonces menos 0.4 por el coseno de 31 grados. La aceleración en X es igual a 9,8 por el seno de 31 menos 0.4 por el coseno de 31. Me queda que es 1,69 metros entre segundo al cuadrado. Ahí está. O sea que una vez que la caja logró empezar a deslizarse un poquito, la fuerza de fricción cambió bruscamente de ser estática a ser cinética y eso le permitió entonces a la caja ganar una aceleración. Va descendiendo con una aceleración de 1,69 metros entre segundo al cuadrado. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Tal vez sea bueno ver algunas propiedades importantes de este resultado. Yo encontré que la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno de zeta menos mu k por el coseno de zeta. Entonces yo podría preguntarme, ¿qué pasa o qué pasaría si no hubiera fricción sobre el plano? O sea, si fuera un plano perfectamente ideal donde el bloque desliza sin fricción. Bueno, en ese caso, el mu k tendría que ser igual a 0, ¿verdad? Y entonces la aceleración en X sería simplemente la gravedad por el seno de zeta. Es posible entonces que hayan problemas de planos inclinados donde no haya fricción y si no hay fricción y si no hay ninguna otra fuerza presente aparte del peso, entonces la aceleración en X tiene que ser igual a la gravedad por el seno de zeta. Otra cosa muy importante que tal vez nos puede ayudar mucho para revisar que nuestro resultado esté bien es comprobar que la aceleración en X, es decir, la gravedad,
por el seno de zeta menos mu k por el coseno de zeta siempre debe ser menor a g, ¿verdad? Tal vez la forma más obvia de entender esto es simplemente dándose cuenta que es imposible, ¿verdad?, que un bloque descienda más rápido estando sobre un plano inclinado con fricción de lo que podría descender en caída libre, ¿verdad? Porque en caída libre no hay fricción, no hay nada que le esté impidiendo al bloque bajar más allá que el propio peso o la propia gravedad. Pero en cambio, si estamos en un plano inclinado y además con fricción, entonces siempre debemos encontrarnos que la aceleración con la que cae tiene que ser menor a la gravedad. O sea, no puede suceder que caiga más rápido estando en un plano inclinado que estando en caída libre. Entonces, si ustedes se encuentran en un día que la aceleración les dio, no sé, 11 metros por segundo al cuadrado, sepan que esto de fijo está mal, ¿verdad? Porque no puede ser que eso sea mayor que 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, es cuestión, digamos, de pensar o tratar de razonar si la fórmula que sacamos en este ejercicio tiene sentido. O sea, si hace predicciones que tengan lógica. Eso es muy importante realizarlo siempre que vamos a hacer un problema de física. Que lo que estamos calculando esté bien matemáticamente y que además sea algo razonable, que tenga lógica desde el punto de vista de la física.